Buen día, compañeros y profesor. En este video les vamos a hablar sobre el tema que nos correspondió, que fueron las representaciones sociales. Para empezar, debemos definir el concepto de qué es una representación social. Basándonos en la lectura, las representaciones sociales son las imágenes inmediatas que nos hacemos de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, para nosotros tener una definición de qué es un árbol, de qué es un automóvil, de todos los objetos, inicialmente guardamos una representación, porque ahí nos explicaba que nuestra mente no funciona como una cámara fotográfica, que todas las imágenes que registra las guarda tal cual como una fotografía. No, sino que cada vez que vamos viendo un objeto, ella la compara con las representaciones que ya están establecidas. Por ejemplo, cuando nosotros vimos un automóvil por primera vez, en nuestra mente se guardó que ese objeto con esas características era un automóvil. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a ver un automóvil, nuestra mente no va a guardar esa fotografía como tal, sino que va a comparar ese objeto con la representación que ya tenemos para indicarnos que ese objeto que estamos viendo es un automóvil, aunque no sea exactamente igual al que vimos por primera vez. También en esto es muy importante la percepción. ¿Por qué? Porque las representaciones se forman de la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. Entonces, a través de los sentidos, nosotros captamos toda la información y en nuestra mente se organiza y ahí de esa manera establecemos las representaciones. También nos decía que hay cierto tipo de representaciones que no son fáciles de modificar. Esas son las que constituyen nuestras creencias. Por eso es que las creencias personales son como algo que nos identifica, ya sea la ideología política, ya sea la religión en la que creemos. Eso no es muy fácil de cambiar porque son representaciones que están muy bien estructuradas a nivel mental. Eh, Otro de los temas que trata es, bueno, que no solo las representaciones se basan en eso, en la percepción, sino también en la parte biológica. ¿Por qué biológica? Porque nosotros traemos una herencia en el ADN, ¿no? Si nos remontamos a la historia, siempre la humanidad ha vivido en sociedad, ya sean tribus, ya sean clanes, ya sean grupos de cualquier tipo. Entonces, esas representaciones también tienen que ver con eso. Los seres humanos no podemos vivir en soledad o no podemos vivir sin comunicarnos, con excepciones de algunas condiciones especiales, obviamente, pero en general lo normal es que el ser humano siempre viva en comunidad y se esté comunicando esas representaciones con los demás. Entonces, en resumen, eso es lo que nos dice la parte de que son representaciones sociales, que son construidas a través de un proceso mental, pero no solo se quedan ahí en nuestra mente, sino que el ser humano tiene la necesidad de compartir esas representaciones con el grupo en el que pertenece, ya sea la familia, ya sea un grupo social. En general, las representaciones sociales no solo se crean, sino que su objetivo es compartirlas con los demás. Ahora vamos a ver por qué es interesante estudiar las representaciones sociales. Yo le voy a hablar de por qué es interesante estudiar las representaciones sociales. Entonces, pues para conocer las representaciones sociales, pues obviamente todos los humanos, biológicamente, pues tenemos como la misma manera de adquirir representaciones sociales, o sea, ya sea escuchando, observando, buscándose, que tenemos representaciones sociales biológicamente. Pero obviamente no todos tenemos las mismas representaciones sociales, ya que esto es algo, sería algo prácticamente imposible.
porque como hacemos en distintos contextos, tenemos diferentes estímulos. Es decir, no es lo mismo, o sea, una persona que vive en el campo no piensa igual, no tiene las mismas representaciones que una persona que vive en la ciudad o una persona que vive en el desierto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir de un estímulo pueden nacer dos representaciones sociales distintas. Por ejemplo, este, una persona, una persona que ve una bolsa de basura en la calle, pues para una persona puede ser algo como asqueroso, algo como que le de mal olor, y pues para otra persona puede ser la oportunidad de un día, un día para comer. Entonces ahí puedo notar que pues, el estímulo pueden hacer dos distintas representaciones sociales. Entonces, las representaciones sociales son bastante importantes que están en la comunicación, y la comunicación es eso, pues intercambio de representaciones sociales. Por decir, yo digo lo que tengo en mí y usted dice lo que tiene en usted, lo que tiene en su contenido, y pues lo compartimos, lo socializamos y lo comparamos. O sea, eso es lo que hace las personas. Entonces, una representación social se puede convertir en una representación individual y viceversa, aunque es más complicado que la representación individual se vuelva representación social. Entonces, por un ejemplo de esto, una representación social es que el noticiero, pues para todas las personas es algo que podemos comunicar, donde podemos informarnos, perdón, donde podemos saber qué pasa al otro lado del mundo y qué pasa pues a nuestro entorno. Eso sería una representación social, algo que establece una sociedad, algo que todos sabemos. Y una representación individual de eso puede ser eh, que pues una persona subjetivamente piensa que pues, o sea, este pensamiento lo da por todos los estímulos que ha tenido antes. Puede pensar que los noticieros son malos, que solamente lo que hacen es manipularnos, que lo maneja el gobierno. Es un ejemplo. Entonces, este sería un ejemplo en el que una representación social se vuelve representación individual. Y pues sería como todo lo contrario. Bueno, ya, pero vea que o sea, esa representación individual es como por el mismo camino. Porque las representaciones sociales lo que hacen es trabajar como una guía para nosotros sacar nuestra representación. Entonces, y es normal que en la sociedad hayan distintos roles. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo que un médico le diga usted como no, tómese esto con esto, y se va a sanar. Entonces al médico posiblemente usted sí le haga caso. Pero si un amigo suyo le dice como no, tómese esto con esto, pues obviamente al amigo pues no le va a dar tanta atención. Entonces, los contenidos de las representaciones sociales no son neutras. Con esto afirmamos que nosotros humanos tomamos decisiones, pensamos qué hacer con lo que nos pasa según lo que nos pasa pues a día, los estímulos. Entonces nosotros los humanos no actuamos a partir del hecho, sino que es como actuamos por alguna razón, según todo lo que hayamos vivido.
Como dijeron anteriormente mis compañeros, los contenidos de las representaciones para todos son totalmente diferentes, ya que se diferencian ya sea por sus edades, género y grupos sociales. Hay representaciones compartidas y totalmente individuales. Las necesariamente compartidas tienen como cierta cohesión a la comunidad. Ejemplo, los niños cuando están estudiando están formándose para poder en un futuro mantenerse. E igualmente con las personas que están trabajando. Las personas que están trabajando trabajan para poder alimentar a su familia. Entonces, esto es como que le da cierta cohesión a la comunidad y es como una necesidad que tiene en sí las personas. Por otro lado está la necesidad individual. Un ejemplo de esto es que Juan está casado con Ana, pero gusta de su vecina Rosa. Esto quiere decir que él solamente tiene esa necesidad individual, solamente él la sabe, más no la comparte con la sociedad. Bueno, ahora voy a hablar de los tipos de creencias. Está la creencia ahí, que es la creencia individual. Como anteriormente mencionaba, esta no tiene posibilidad de ser social. El ejemplo que le di fue el de la infidelidad, o sea, la planificación del adulterio. Otra creencia es la S. La S es la necesariamente social. También, como anteriormente estaba diciendo, esta sí puede ser compartida con los miembros. Un ejemplo de esta son las elecciones democráticas. Luego siguen las creencias P. Creencias que funcionan de modo que, o sea, el individuo y el grupo tomen como cierto valor hacia algo. O sea, que toman como cierta preferencia hacia un tema en específico. Un ejemplo de esto sí son las preferencias políticas o el derecho al aborto. Un grupo pensará que es mejor el partido conservador y otro pensará que es mejor el partido liberal. O en el caso del derecho al aborto, otras personas pensarán que eso es súper malo y otras estarán súper de acuerdo. Luego siguen las creencias PS, que estas pueden ser sociales y pueden ser compartidas con determinados grupos. Un ejemplo de esto son las prácticas de la confesión y la conveniencia de estudiar. Entonces, son solamente determinados grupos que piensan de esa forma y practican ese modo o ese tema. Luego voy a hablar de la actividad del sistema. Como estaba hablando anteriormente, hay muchas representaciones, que son la I, la S, la P y la PS. Pero todas no están como necesariamente activas. Y si se quieren activar, debe haber un estímulo. Pero no se activan totalmente todas, se activan solamente las necesarias. Un ejemplo de esto es el almorzar. Se da ese tipo de activación de imagen que hace pensar como que el tipo de evento, los acompañantes que se encuentran en la mesa, ya sean sus papás, sus amigos, el tema de conversación, y no necesariamente están activas esas imágenes, por decir, de educación o de conducción en el momento de almorzar. Se debe buscar e indagar a fondo como esas representaciones de la otra persona sin ser tan directo, porque si se es directo, ocasionaría que solo como que nos ofrecieran la imagen del momento y no como a profundidad. Ahora les vengo a hablar acerca de la agenda. ¿Qué es esto de la agenda? Esto hace referencia a la activación de las representaciones que ya han sido acumuladas por la persona en un momento específico, ¿sí? Hay que tener en cuenta unos aspectos importantes de esta agenda, los cuales son: el primero, las representaciones. Como se venía mencionando anteriormente, hay demasiadas representaciones en sociedad y no van a ser las mismas debido a que la edad de la persona, el lugar de procedencia, su personalidad van a entrar en juego debido a que toda persona es distinta y toda representación es diferente.
¿sí? Entonces, estas representaciones no van a estar activas al mismo tiempo ni con una misma intensidad. Segundo, las propiedades de los estímulos. Estas propiedades van a permitir la activación de las representaciones que ya no solamente que ya han sido acumuladas, que ya han sido almacenadas previamente por los individuos, sino que van a permitir que se genere una modificación y a la vez se incorporen ciertas representaciones nuevas. Tercero, el rol de un individuo. Recordemos que el rol es una función o un papel que va a desempeñar un individuo en un lugar o en una situación, ¿sí? Un ejemplo de esto sería el padre ante sus hijos, un docente ante sus estudiantes o el presidente ante su país. ¿A qué vamos con esto del rol del individuo? Vamos a que va también a actuar como un estímulo que le va a permitir generar una representación o activar una representación. Cuarto, emisores institucionales. Estos emisores institucionales son los que van a encargarse de establecer la agenda tipo P, S y PS. Que recordemos que las tipo P son creencias que funcionan como referencia. Las tipo S son creencias necesariamente sociales y las PS son creencias que pueden ser sociales. Estos emisores institucionales incluyen el sistema educativo, que es en el que se va a dar la interacción con los menores, ¿sí? Para compartir diversos conocimientos, en los cuales presenta un objetivo que es el de construir e implantar imágenes a largo plazo a esos estudiantes, pero sobre todo implantar creencias tipo S y tipo P. Por otro lado, y es como el más influyente de los emisores, incluye los medios de comunicación, que estos van a crear la agenda, no solamente de la misma institución, sino van a crear la agenda de la sociedad. Esto lo van a hacer por medio de las características, las cuales se dividen en cuantitativas y en cualitativas. Las características cuantitativas van a hacer referencia al alcance que van a tener los medios de comunicación para poder esparcir o poder dar a conocer su mensaje, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el discurso dominante es el que va a prevalecer y el que va a tener mayor influencia. Con este discurso dominante hace referencia a que una sociedad puede presentar dos posiciones, una a favor y otra en contra, ¿sí? Y el discurso que más tenga peso para las personas es el que va a generar la modificación, el que va a generar la influencia. Y por otro lado están las características cualitativas, que estas van a hacer referencia a la construcción de las imágenes que brinda el emisor institucional, es decir, los medios de comunicación. Pero hay que tener en cuenta de que no va a ser suficiente para poder establecer la agenda o modificar las imágenes esas características cuantitativas, ¿sí? No va a ser un foco de atención el número de personas a las cuales les va a llegar el mensaje. Esas características cualitativas van a presentar dos ilusiones, las cuales son los estímulos equivalentes, que eso hace referencia al que el mensaje llegue de una forma correcta, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a potenciar un estímulo. Y la segunda ilusión hace referencia al soporte de los estímulos, es decir, el canal o la fuente de esparcimiento o de transmisión del mensaje. Ahora bien, antes de entrar a definir lo que es el lugar de emisión y la forma de los mensajes,
algunas propiedades de los cuales son algunas propiedades de los medios, es importante tener en cuenta de que para proceder con las características cualitativas se debe haber consolidado lo que es la difusión y la llegada correcta del mensaje, es decir, las características cuantitativas deben estar bien establecidas antes de proceder a analizar las características cualitativas. Entonces, voy a hablar del lugar de emisión. Está dado por como un lugar simbólico desde que se emite, o sea que la imagen que el emisor construye, entonces como que impone representaciones. Y los medios que construyen imágenes omnipotentes, o sea que los medios construyen imágenes alrededor de todo. Estas establecen como la agenda y se da como cierta imagen construyente entre medios receptores, o sea que recolecta como esa cierta información para hacer su propia representación. En el texto hablaban de unos ejemplos entre discurso histórico y discurso científico. Decía que el discurso histórico era como esa imagen ya construida, ya que la persona que está como hablando sobre ese acontecimiento solo tiene acceso a ella y otras personas no. Estos hechos son totalmente inalterables y la persona solamente puede tener empatía sobre ese hecho, mas no puede cambiarlo. Luego sigue el discurso científico. Este está construido por solamente la verdad y siempre existirá esa verdad. Puede como que no gustar y también es como muy difícil de que se pueda repetir el experimento. No es modificable, pero sí es accesible. Voy a hablar sobre como las diferencias entre el discurso de los medios, discurso científico y discurso histórico. Estos dos últimos tratan solamente como de un tema en específico y para cerrar el tema se debe cambiar como ese relato o ese artículo. En cambio, el discurso de los medios, un ejemplo de esto puede ser el periódico. Con solo desviar la mirada a otro recuadro, cambia totalmente de tema, sin necesidad de cambiar el relato o el artículo. No hay como una posición única de enunciados. Esto quiere decir que, por decir los expertos, pueden tener como cierta discusión entre temas. Puede que uno esté de acuerdo en algo y otro no. En conclusión, los medios de publicidad como las noticias, chismes, revistas, etc. nos permiten como ver más a fondo o más allá las cosas, es decir, nos permite ver el bosque, nos permite como reconocer más las representaciones sociales a profundidad para tener como ese tema más amplio. Otro dato importante acerca del lugar de emisión es que los medios van a construir una imagen de manera omnipresente que va a permitir la construcción de esa agenda. Y por eso es que los medios siempre van a estar en constante interacción con los receptores porque deben saber información acerca de ellos. ¿Para qué? Para saber el cómo, cuándo y a quiénes se les debe transmitir un mensaje. Por eso se habla de la forma del mensaje, en donde va a contar con dos participantes, por decirlo así, que son el emisor, en este caso los medios, y los receptores, que en este caso van a ser la sociedad, ¿sí? La forma del mensaje va a hacer referencia al tipo de mensaje que se va a comunicar para que éste sea entendible por la sociedad y cumplir con el objetivo de los medios. ¿Cuál será ese objetivo? Ese objetivo es el modificar o brindar una imagen que haga parte de la agenda. Los medios de comunicación van a ser el emisor institucional con mayor peso, como ya se venía diciendo, debido a que el alcance que tienen es demasiado grande. El alcance que presentan los medios se da gracias al Internet,
que es una herramienta que va a permitir el esparcimiento total de esa fuente.